Liang Hibei, al absorber los datos, parecía un hombre poseído por un espíritu vengativo. Sus manos comenzaron a temblar violentamente y empezó a murmurar para sí mismo en un tono roto y vacío. Como temía, es un nativo de ese mundo remoto. Estuvo justo delante de nuestras narices todo el tiempo. Cuando Sal terminó de leer el archivo completo, sus pupilas se contrajeron con una intensidad feroz, y sintió como si hubiera sido golpeado por un martillo físico. Una ola de temblores sacudió su cuerpo, seguida de una rigidez fría y petrificada. Un artista marcial en el rango 9 con el poder de combate de un nivel 11, con solo 21 años de edad, originario de un planeta de recursos de nivel 1 y poseedor de un físico de sol radiante con potencial SSS, estos conceptos no deberían existir en la misma persona. Cada dato era como una espada dentada atravesando su orgullo y su corazón. Sal, pedazo de idiota balbuceante, estalló finalmente el anciano Liang Hibei, golpeando la terminal con su mano con fuerza suficiente para agrietar la carcasa mientras maldecía en voz alta. Te cegaste por unos miserables fragmentos de crédito. Ni siquiera pensaste en realizar una investigación exhaustiva sobre el origen de esta ayuda. En ese momento, la niebla en la mente de Sal finalmente se disipó, revelando una realidad devastadora. Con razón ese joven ayudó a los ejecutores de Almorí, no estaba sirviendo a un departamento, estaba defendiendo su propio hogar. Era un nativo del mismo planeta de recursos que los bandidos se habían atrevido a invadir. Ni siquiera había salido de su atmósfera antes de este incidente. Falarland los había manipulado como instrumentos, siendo intencionalmente negligente y lento con los informes de acción mientras retiraba a la fuerza a los únicos testigos de la región estelar de la niebla blanca. Se estaba retrasando deliberadamente para que Lucen pudiera ser registrado como ciudadano de Almorí. Mientras Sal miraba las palabras, nivel sol radiante o superior, en el documento, sus ojos prácticamente escupían fuego. Falarland había compartido el crédito tan voluntariamente porque estaba robando un tesoro que valía más que 1000 sistemas estelares. Era culpable y lo estaba ocultando. Esta persona, este milagro, era originalmente ciudadano de ellos. La presión de la rabia creciente en el pecho de Liang Hibei llegó a un punto de ruptura, haciéndole sentir como si fuera a escupir literalmente una bocanada de sangre vieja. Finalmente había obtenido la verdad que buscaba, pero era una verdad que le resultaba completamente imposible de aceptar. Mira lo que ha provocado tu eficiencia. El anciano ya no pudo contener su furia, movió su brazo en un amplio arco, y su mano golpeó el rostro de Sal con la fuerza de un cielo cayendo. 2 hilos de lágrimas calientes comenzaron a fluir por el rostro de Sal mientras lloraba abiertamente, con su orgullo destrozado. Señor, me equivoqué. Estaba ciego. El anciano Liang Hibei, aún ardiendo con una ira incandescente, continuó gritando sus lamentos. Un supergenio en el rango 9 que puede luchar contra niveles 11. Un talento de élite de primer nivel que es efectivamente un tesoro espacial viviente. Una gema en bruto que solo surge una vez en decenas de milenios. Y estaba justo allí. Prácticamente rozó las fronteras de nuestra región estelar de la niebla blanca, y dejamos que nos lo arrebataran justo ante nuestros ojos. Permitimos que se convirtiera en un activo del sector estelar Almorí. El anciano apretó los dientes con tanta fuerza que un leve crujido resonó en la habitación. Sal estaba paralizado por un miedo frío y profundo en el alma, sabiendo que había cometido un crimen contra el futuro de toda su región. Comenzó a postrarse repetidamente, su frente golpeando el suelo con estruendos rítmicos y desesperados. Señor, lo siento infinitamente. Mi incompetencia nos lo ha costado todo. Continuó postrándose hasta que su frente estuvo amoratada y sangrante, su voz quebrándose mientras suplicaba misericordia. Señor, por favor, deme una oportunidad más para rectificar esto. Lo traeré de vuelta, o moriré en el intento. Sal levantó su rostro ensangrentado para encontrarse con la mirada de Liang Hibei, pero los ojos del jefe ejecutor eran como fragmentos de hielo bajo cero, carentes de cualquier calidez o misericordia. Sal, dijo Liang Hibei, con su voz extrañamente tranquila. Esta quietud era más aterradora que su rabia, como el lento avance del magma antes de una erupción catastrófica. Ni siquiera miró al hombre arrodillado mientras hablaba. Ya es demasiado tarde.
He decidido que ya no eres apto para las responsabilidades de un ejecutor. Quizás es hora de que te tomes un descanso muy largo y permanente. Sintió como si la esencia misma de su vida hubiera sido drenada en un instante. Abatido y destrozado, bajó la cabeza, con una expresión amarga y vacía en el rostro. Entiendo, y obedezco su orden, honorable jefe de aplicación de la ley. Al mismo tiempo, dentro de los opulentos confines de un hotel de lujo en el corazón del sector estelar Almorí, Fal Arland se volvió hacia Lucen con una sonrisa tranquilizadora. Durante los próximos días, quiero que simplemente te quedes aquí y te concentres en tu recuperación. La sonrisa de Fal Arland se volvió aún más brillante, irradiando una sensación de triunfo genuino. Realmente has sido bendecido por la fortuna, Lucen. Da la casualidad de que la prestigiosa Academia Favor Celestial de nuestro sector estelar Almorí se encuentra actualmente en medio de un ciclo de reclutamiento. Cuando llegue el momento, te escoltaré personalmente allí para probar y medir con precisión el potencial insondable de tu físico de forma de vida trascendente. ¿Es tan obvio? Fal Arland soltó una carcajada cordial y satisfecha y asintió. Jajaja, bueno, digamos que varias cosas muy buenas finalmente han encajado. Ah, y por cierto, Lucen, he presentado un informe exhaustivo detallando tu heroica actuación durante la operación de la senda estelar Sangre Carmesí. Las recompensas y compensaciones que se te deben se distribuirán muy pronto, y te prometo que no te decepcionarán. Ahora, ve a descansar un poco, te lo mereces. Regresaré a recogerte cuando los preparativos estén completos. Lucen ofreció una reverencia respetuosa a cambio. Muchas gracias, maestro Fal Arland. Aprecio todo lo que ha hecho. Con eso, el joven se dio la vuelta y entró en el gran vestíbulo del hotel, un establecimiento elegantemente llamado Aurora Galaxy. Fal Arland se demoró un momento, observando secretamente a Lucen alejarse, con la sonrisa en su rostro expandiéndose hasta volverse prácticamente radiante. Sintió una profunda sensación de felicidad y satisfacción profesional, sabiendo que había asegurado al talento más grande que el sector había visto en generaciones. De repente, un agudo pep 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 emanó del comunicador sujeto a su muñeca, interrumpiendo sus pensamientos. Cuando se abrió la conexión, la ejecutora en la pantalla también lucía una sonrisa de satisfacción poco común. Fal Arland, has superado todas las expectativas esta vez. Debo decir que tu manejo de la reciente situación del nativo me ha dejado extremadamente impresionada. Preséntate en mi oficina central de inmediato para una sesión informativa formal, ordenó. Entendido, señora. Fal Arland terminó la llamada, la alegría en su corazón elevándose aún más mientras la pantalla se oscurecía. J.E. Hoy es verdaderamente un día magnífico, reflexionó. Que la notoriamente estricta y exigente jefa ejecutora usara las palabras, muy bien, para elogiarlo era de hecho un honor raro. Confirmaba que su decisión de asegurar a Lucen a cualquier costo fue un acto de extraordinaria sabiduría. Mientras caminaba hacia su transporte, no pudo evitar tararear una alegre y antigua canción popular de su lejano planeta natal. De repente, una voz suave y melódica lo llamó. Estimado señor Lucen, su suite ejecutiva está preparada y lista para su llegada. Lo escoltaré allí personalmente e inmediatamente. En cuanto las palabras salieron de sus labios, se deslizó elegantemente desde detrás del mostrador de recepción de mármol. En el momento en que se dio la vuelta, la visión de Lucen fue dominada por sus curvas excepcionalmente generosas, una silueta tan exuberante y perfectamente redondeada que solo podría describirse como una obra maestra de simetría biológica. La mirada de Lucen quedó momentáneamente anclada a su forma oscilante, pero pronto notó una cola elegante y suave como el terciopelo que se extendía desde la base de su columna. Se movía rítmicamente, atrayendo aún más atención a los contornos suaves, como de melocotón, de su mitad inferior mientras se movía. La vista fue tan inesperadamente cautivadora que el joven Lucen se quedó clavado en el sitio, con su mente momentáneamente en blanco mientras procesaba el encanto exótico de esta belleza no humana. Ella giró de nuevo hacia él, con sus labios curvándose en una sonrisa radiante y sugestiva que llegaba a sus ojos brillantes. Debo mencionar, señor,
que nuestro establecimiento se enorgullece de ofrecer una variedad de servicios personales especializados para nuestros huéspedes más estimados, ronroneó. El entusiasmo de la recepcionista alcanzó su punto máximo, su postura cambió mientras se preparaba para ofrecer toda su atención y hospitalidad a Lucien sin reservas. Por favor, no dude en decir lo que piensa, instó, mientras su cola esponjosa comenzaba a menearse con una energía frenética y feliz que delataba su emoción. Empecemos con 5 millones, respondió Lucien tras un momento de cálculo. Falarland le había proporcionado una tarjeta con 10 millones de monedas estelares negras, y pensó que dedicar la mitad de esa suma a comprar recursos de cultivo era una inversión inicial sensata. Como desee, señor. La recepcionista registró diligentemente su transacción, aunque su voz carecía de su tono meloso anterior. ¿Realmente no hay nada más? Estoy preparada para servirle de la A a la Z, en cualquier capacidad que pueda requerir. Mientras hablaba, sus ojos bien abiertos contenían un rastro de urgencia genuina y un anhelo inexplicable y desesperado. Desafortunadamente para ella, Lucien era el hombre más disciplinado y decidido que jamás hubiera salido del planeta Azure. Sin siquiera una mirada de despedida, el joven salió disparado hacia su habitación con una prisa tan precipitada que casi dejó atrás su propia sombra, dejando a la atónita recepcionista mirando al aire vacío. Decepcionada y confundida, finalmente se retiró, mientras Lucien se aseguraba a salvo dentro de su suite para comenzar una observación cuidadosa de su nuevo entorno. Metiendo la mano en su bolsillo, el joven sacó varias tarjetas de ciudadanía elegantes, botines de guerra que había recogido de los miembros caídos de los bandidos estelares de cobre carmesí durante su encuentro anterior. Todavía tengo una montaña de botín diverso almacenado dentro del brazalete espacial, razonó. Mi mejor curso de acción es liquidar todo y cambiar las ganancias por equipo esencial. Voy a necesitar una nave espacial confiable y un traje de combate de alto grado si quiero sobrevivir en las regiones más profundas del espacio. No debería perder ni un momento más. Saldré esta noche para inspeccionar los mercados locales y tener una idea de los precios aquí, decidió. Por lo que sé, con el gran volumen de tesoros que llevo, en realidad podría ser un magnate oculto en este sector. Lucien mantuvo una expresión tranquila y distante mientras paseaba por las bulliciosas calles alienígenas. Después de visitar varias tiendas en callejones secundarios, se dio cuenta rápidamente de que la mayoría de estos mercaderes cósmicos eran degolladores dedicados a tratos predatorios. A pesar de tener un anillo lleno de materiales de primera calidad y al menos 6 juegos de armas frías de nivel 10, la oferta más alta que recibió fue de unos míseros 12 millones de monedas estelares oscuras. Me quedaré con esto por ahora, pensó, decidiendo consultar a Falarland más tarde para encontrar un corredor más reputado. Abandonando sus planes de vender, dirigió su atención hacia un edificio particularmente majestuoso en la distancia. Un enorme logotipo holográfico de una nave estelar brillaba sobre la entrada, con la etiqueta Súper Oscuro Interestelar Universal en la escritura cósmica común. Los ojos de Lucien se agudizaron mientras se dirigía directamente hacia la gran instalación. El interior era cavernoso, un salón vasto y abierto bañado por luces radiantes y multicolores que iluminaban varios modelos de naves estelares. Aunque las exhibiciones eran solo miniaturas del tamaño de un automóvil, la artesanía era impresionante. Sin embargo, cuando Lucien miró las etiquetas de precios reales, un sudor frío brotó de su cuello. Una nave espacial civil básica de clase M figuraba en 80 millones de monedas estelares oscuras, un precio absolutamente astronómico. Maldita sea, maldijo para sus adentros. Sabía que el viaje interestelar era caro, pero no esperaba ser tan pobre como para ni siquiera poder cubrir un pago inicial. ¿Realmente voy a tener que recurrir a un plan de cuotas mensuales incluso aquí en las estrellas? El joven se apretó la frente con pura frustración, con la mente acelerada. Debería haber sabido que los activos más valiosos que poseían los piratas de la marea carmesí eran sus naves. Si la recompensa que Falarland prometió no es de al menos varios cientos de millones, voy a tener una conversación muy seria con él. Justo cuando Lucien agonizaba mentalmente por su falta de fondos, una voz femenina y nítida resonó directamente detrás de él. «Oh. ¿Realmente eres tú? ¡Qué sorpresa tan inesperada!»
Lu Zeng sintió la vibración de la voz y supo instantáneamente que estaba dirigida a él. Se dio la vuelta para encontrar a Jojo parada allí, sus delicados rasgos de cabello rojo iluminados con una genuina sorpresa y curiosidad mientras lo miraba de arriba a abajo. ¿Qué demonios estás haciendo en un lugar como este?, preguntó Lu Zeng, con el corazón dándole un vuelco al reconocer a la hija de la familia Milton. Esta era la señorita Jojo, la misma chica que había encontrado en el ayuntamiento. El recuerdo del insecto devorador de estrellas que había consumido accidentalmente cruzó por su mente y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Lo sabrá?, se preguntó frenéticamente. ¿Ha venido a ajustar cuentas por su mascota? Afortunadamente, la impresión que Jojo tenía de Lu Zeng era puramente positiva, impulsada por su apariencia llamativa y su temperamento tranquilo y enigmático. Incluso en el vasto cosmos, donde las razas diversas y hermosas eran comunes, Lu Zeng poseía una presencia de 1 en 1.000.000 que lo hacía difícil de olvidar. ¡Qué coincidencia tan notable!, respondió Jojo alegremente. He venido aquí con mi hermano mayor, él busca adquirir una nueva nave para la familia. Ah, papi, todavía no, suspiró ella. Lu Zeng continuó participando en una conversación casual y educada con Jojo durante un rato, ocultando cuidadosamente su culpa persistente con una máscara de preocupación amistosa. Mientras hablaban, un sofisticado hombre rubio flanqueado por 2 guardias imponentes se les acercó. Estaban siendo escoltados hacia la exclusiva sección VIP por una gerente que hacía reverencias. El joven rubio vestía un atuendo ostentoso de alta alcurnia, comportándose con el aire inconfundible de un heredero noble. Los guardias que lo seguían tenían ojos como halcones depredadores y auras que se sentían profundas y peligrosas. La gerente se detuvo ante una nave elegante y de alta gama y comenzó su discurso de venta con practicada reverencia. Este modelo en particular es un interceptor de nivel 11, actualmente con un precio de 700 millones de monedas. El joven rubio, Milton Zayas, escuchaba con una expresión aburrida y casual, asintiendo lentamente mientras ella hablaba. Milton se agitó la mano con un gesto grandioso y despreocupado. No hay necesidad de entrega a domicilio. Solo entregue la llave de activación. Tengo la intención de regalar esta nave a otra persona, y probablemente ellos mismos se encargarán de su transporte. A pesar de la sorpresa, el personal de ventas y los gerentes sabían que era mejor no entrometerse en los asuntos de la alta aristocracia. La gerente bajó la cabeza aún más. Entendido, señor. Finalizaré el papeleo y transferiré los protocolos de propiedad de inmediato. Milton Cis contempló el modelo de la nave estelar con una mirada de satisfacción engreída. He oído que, esa persona, tiene una pasión particular por coleccionar las últimas maravillas aeronáuticas, pensó para sí mismo. Este depredador del agujero negro debería ser el tributo perfecto. Dado que ha realizado una visita poco común al sector Almorí, debo capitalizar esta oportunidad. Entablar una relación con él sería un beneficio incalculable para mi padre y para todo el legado de la familia Milton. De repente, Milton Zayas recordó la presencia de su hermana y miró alrededor del concurrido salón, frunciendo el ceño. ¿A dónde se ha ido Jojo?, exigió saber. Uno de sus guardias dio un paso adelante, inclinándose para susurrar unas pocas palabras al oído. Joven maestro, la señorita está por allá. Los ojos de Milton Zayas se entrecerraron mientras seguía el dedo acusador del guardia. ¿Con quién está hablando?, murmuró, con el tono endureciéndose. Bien, guía el camino. Mientras tanto, Lu Zeng estaba haciendo todo lo posible para ofrecer algún consuelo vacío y trillado a la pelirroja. Trata de no preocuparte demasiado. Quizás papi solo se sentía inquieto y decidió explorar la ciudad por su cuenta. Podría volver zumbando en un día o 2. Eso espero, dijo Jojo haciendo un puchero, con su labio inferior temblando ligeramente mientras permanecía claramente abatida. Lu Zeng, sintiendo el peso de su secreto, no sabía qué más decir para consolarla. Jojo de repente se sacudió su melancolía y lo miró con renovada curiosidad. Por cierto, ¿acabas de llegar al sector? He estado en los círculos altos toda mi vida y estoy segura de que nunca antes había visto un rostro como el tuyo. El joven recordó a Fiona. Ambas eran como flores delicadas y hermosas mantenidas en un invernadero con clima controlado,
protegidas de los vientos gélidos y las lluvias punzantes del mundo real. Sin embargo, el pedigrí de Jojo era claramente de un orden mucho más alto. Sabía que cuanto más exquisitamente floreciera una flor así, más feroz sería el jardinero que la protegiera contra cualquier plaga que se atreviera a acercarse demasiado. Jojo. Una voz aguda y autoritaria cortó el ruido ambiental del salón. Lucén giró la cabeza para ver a un grupo de personas descendiendo la gran escalera del tercer piso. En el centro del séquito estaba un joven que irradiaba un aura de nobleza altiva, sus rasgos guardaban un parecido sorprendente con los de la propia Jojo. Lucén dejó escapar un suspiro suave y cansado. Aquí vamos, pensó. El rostro de Jojo se iluminó al llamar al recién llegado, luego se volvió hacia Lucén con una sonrisa radiante. Oh, mira. Mi hermano está aquí. Permíteme presentarlos, chilló ella. Milton Cis, moviéndose como una luna rodeada por una constelación de estrellas, cerró rápidamente la distancia. Jojo saltó hacia él e hizo las presentaciones. Hermano, este es el joven maestro Milton Cis. Y hermano, este es Lucén, un amigo muy interesante que acabo de conocer. ¿Dónde? ¿Dónde lo vieron? Llévame allí de inmediato. En el momento en que la noticia de su mascota llegó a sus oídos, la ansiedad de Jojo regresó con toda su fuerza. Milton Cis hizo un gesto a uno de sus guardias de élite. Escolta a la joven a los niveles superiores de inmediato. El guardia asintió. Como ordene. Mi señora, por favor sígame. Palurdo de algún planeta de recursos de última categoría, escupió. ¿Crees que porque has salido de la sociedad y te has acercado a un ejecutor de nivel 11, de repente eres digno de albergar ideas sobre la familia Milton? Aquí vamos de nuevo con esta narrativa cansina y trillada, pensó. Milton Cis se acercó, su voz bajando a una advertencia fría y venenosa. Déjame ser claro, no dejes que vuelva a ver tu forma de vida baja y primitiva cerca de mi hermana. Si te encuentro relacionándote con Jojo, ya sea por intención propia o por un accidente fortuito, me aseguraré de que tanto tú, protector, ejecutor como tu patético y miserable planeta de origen desaparezcan de los anales de este universo para siempre. Habiendo entregado su altivo ultimátum, el joven Milton Cis giró sobre sus talones y partió con un aire de frío desdén aristocrático. Se desvaneció en los pasillos del establecimiento de élite, dejando a Lucén parado tras su arrogancia sin siquiera un solo momento para ofrecer una réplica o una palabra en su propia defensa. Lucén solo pudo murmurar para sí mismo en un estado de desconcierto e incredulidad. Desde el momento en que el arrogante Milton Cis había aparecido hasta el segundo en que el personal de Superdark le había dado la patada, apenas habían transcurrido unos minutos. Se había preparado mentalmente para que el jardinero que protegía la delicada flor Jojo en su invernadero metafórico fuera severo, quizás incluso intimidante o violento, pero nunca había anticipado a alguien tan totalmente desprovisto de razón o de civismo básico. Y para colmo, el hombre tuvo la audacia de amenazarme, reflexionó Lucén, con una sonrisa seca e incrédula tocando sus labios. Buscó en su memoria, tratando de recordar la última vez que alguien había sido lo suficientemente tonto o poderoso como para lanzar una amenaza directa contra su vida y bienestar. Hacía bastante tiempo, por cierto. Suspiró, intentando racionalizar la situación con un sentido de pragmatismo cansado. Supongo que ha pasado demasiado tiempo tratando con buitres y oportunistas que albergan motivos ocultos hacia Jojo.
Su hostilidad es probablemente un mecanismo de defensa, un intento excesivo de protegerla de la corrupción percibida del mundo. Bajo esa luz, su comportamiento es casi perdonable. Casi. Al fin y al cabo, es el vástago de un prominente linaje aristocrático del cielo estrellado, se recordó Lucent, con su expresión volviéndose seria. Como recién llegado a este vasto y competitivo escenario, no puedo permitirme actuar impulsivamente o entregarme a represalias mezquinas. Si respondiera imprudentemente, como advirtió ese joven maestro, las consecuencias podrían salirse de control, trayendo problemas innecesarios tanto a Fers como a la frágil paz del planeta Azure. Sin embargo, los pasos del joven se ralentizaron después de solo unos metros, su impulso flaqueando hasta que se detuvo de forma completa y repentina en medio de la pasarela. Permaneció allí en total silencio durante varios largos segundos, con su mente claramente encerrada en una feroz lucha interna. De repente, el silencio se rompió cuando Lucent dejó escapar un rugido visceral y profundo que sobresaltó a los peatones cercanos. Al diablo con esto. Maldita sí. He cambiado de opinión, no puedo permitir que esto quede así. Con un estallido de furia renovada, dio media vuelta y comenzó a marchar de regreso hacia el edificio de naves estelares Superdark con intención depredadora. En el momento en que entró en la sala privada, Jojo corrió hacia él, con los ojos brillantes por una mezcla de esperanza y ansiedad. «Hermano», preguntó con impaciencia, buscando en su rostro alguna noticia del invitado. Al notar que Lucent no había seguido a su hermano a la habitación, la emoción de Jojo se transformó en confusión. Miró más allá de Meltensaz hacia el pasillo vacío y preguntó, «Espera, ¿dónde está Lucent? ¿Por qué no subió aquí contigo, hermano?» Al escuchar esta excusa obviamente fabricada, el rostro de Jojo se contrajo en un puchero. Clavó en su hermano una mirada aguda y sospechosa, con su intuición detectando la manipulación detrás de su exterior calmado. Estaba claro que estaba demasiado familiarizada con los esquemas habituales y la naturaleza controladora de su hermano. Apretó sus pequeños puños a los costados, con el cuerpo temblando por una rabia creciente. «Siempre es lo mismo contigo. No pienses ni por un segundo que no sé exactamente lo que has hecho, hermano». En ese momento, estaba tan consumida por la rabia que sentía como si su cabeza estuviera prácticamente echando humo. Al ver la angustia genuina en su rostro, Meltensaz intentó cambiar de táctica, ofreciendo un tono conciliador para persuadirla de que volviera a obedecer. «Vamos, vamos, no hay necesidad de tal mal humor. La próxima vez que me encuentre con ese amigo tuyo, lo invitaré personalmente a una comida exquisita como disculpa». La pequeña figura de Jojo se alejó por el pasillo, irradiando frustración en cada paso. Su pequeño cuerpo se sacudía con sollozos de ira reprimida, y sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que apretaba los puños. Su pecho subía y bajaba violentamente mientras luchaba contra el impulso de gritar su furia a los cielos, recurriendo finalmente a pisotear pesadamente el suelo para desahogar sus emociones contenidas. Detrás de ella, Meltensaz permanecía en absoluto silencio, con sus ojos profundos y fríos siguiendo su figura en retirada con una intensidad inquietante. Erigido alto e imponente detrás de la pared de cristal de suelo a techo del nivel superior, Meltensaz parecía una estatua de piedra silenciosa y tallada. Su mirada penetrante cortaba la vasta extensión del atrio de abajo, fijándose en la pequeña y vulnerable figura de su hermana menor. Tras un momento de silenciosa reflexión, Meltensaz se volvió hacia la habitación y se dirigió a uno de sus guardias de élite. «Dime, ¿tienes la información actualizada sobre cuándo está programada la llegada del invitado celestial, Lan Chen?» El guardia, un formidable combatiente de nivel 11, dio un paso adelante y respondió con nítido profesionalismo. «Informando, señor, su nave está programada para aterrizar en la bahía de Atraque 001, precisamente a las 3 de la tarde de mañana por la tarde». «Bien. Asegúrate de recordarme la hora, tengo la intención de recibirlo personalmente», ordenó Meltensaz. Hizo una pausa, con un brillo calculador apareciendo en sus ojos antes de continuar, «y asegúrate de que Jojo me acompañe a la bahía de Atraque». Un destello de vacilación cruzó los rasgos disciplinados del guardia. «Con todo respeto, señor, la señorita se encuentra actualmente en un estado de angustia significativa.
¿Realmente cree que cooperará con tal petición?, preguntó el guardia con cautela. Milton Sass respondió con una voz tan fría como el cero absoluto. Simplemente infórmale que es un mandato directo de nuestro padre. Hemos consentido sus caprichos y su estilo de vida protegido durante demasiado tiempo, no se le puede permitir seguir siendo una niña para siempre. Al terminar la frase, el recuerdo del rostro de Lucen pareció desencadenar una nueva ola de resentimiento. Milton Sass apretó los puños con fuerza, sus nudillos tronaron en la habitación silenciosa mientras su ira estallaba de nuevo. La violenta vibración recorrió el espacio silencioso, destrozando la tranquilidad del piso ejecutivo en un instante. Milton Sass giró con una velocidad sorprendente, la fachada de calma que solía llevar se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Sus ojos profundos y oscuros se llenaron de repente de rayas frenéticas y ensangrentadas. ¿Qué demonios está pasando?, rugió, su voz ya no era una pregunta civilizada, sino una orden desesperada de información. Un flujo de luz concentrada, cegador e imposiblemente brillante, cruzaba el aire, trazando un camino de destrucción por la habitación mientras se precipitaba con una precisión infalible hacia el pecho de Milton Sass. Joven maestro, cuidado, chilló el guardaespaldas de nivel 11 de Milton, lanzándose hacia adelante en un intento desesperado por interceptar el proyectil. Pero la advertencia fue inútil. ¡Bam! Una explosión atronadora sacudió todo el piso. Sin siquiera la más mínima oportunidad de montar una defensa, el cuerpo de Milton Sass fue envuelto por la luz radiante. Fue lanzado hacia atrás como una bala disparada por un cañón de riel, golpeando violentamente contra la pared estructural reforzada. Gruesas nubes de polvo y humo acre llenaron el aire mientras la pared sólida se hacía añicos en 1.000 fragmentos dentados. El impacto fue tan severo que Milton Sass quedó desplomado y destrozado, con su cuerpo profundamente incrustado en los escombros humeantes de la división destruida. Milton Sass tosió, un sonido ronco y húmedo mientras escupía una bocanada de sangre cálida y metálica sobre los escombros. «G.H. ¿Qué está pasando?» El dolor es insoportable. Su visión era un desastre borroso y caleidoscópico, y el sudor frío brotaba de su frente. Una ola de miedo primario y puro pánico surgió de las profundidades de su alma, amenazando con ahogar su conciencia. Se dio cuenta, con una sacudida nauseabunda, de que había escapado de la muerte por un pelo. Un grito atronador lleno de rabia que pareció vibrar en los mismos huesos de Milton. Milton Sass. Una intención asesina gélida y tangible descendió desde arriba, tan espesa y opresiva que se sentía como un peso físico sacando a Milton de su conmoción y devolviéndolo a la brutal realidad del momento. Milton Sass, monstruo. Violaste a mi amada cerda estelar mascota y luego la sacrificaste sin piedad a sangre fría. Hoy he venido a vengar a mi inocente compañera, morirás con la muerte de los 1000 cortes. La voz furiosa, cargada de resolución asesina, retumbó como un trueno sobre el horizonte de la ciudad. A través de la neblina, Milton Sass vio a un hombre esbelto y apuesto de rasgos comunes, irradiando un aura de absoluta masacre que lo dejó totalmente atónito y confundido. Yo, violé y maté a una cerda, tartamudeó Milton, con la mente dando vueltas mientras intentaba encontrarle sentido a la absurda acusación. ¿Qué, en nombre de las estrellas, está pasando? Pero antes de que Milton Sass pudiera siquiera empezar a procesar la locura de la situación, la misteriosa figura se lanzó hacia adelante, con su mano descendiendo en un movimiento de tajo vicioso. Otra aterradora hoja de luz concentrada se manifestó en el aire, dirigida directamente al aristócrata caído. A simple vista, parecía como si una ola de energía negra y abisal estuviera brotando de la mano del hombre, llevando un nivel de intención asesina que tocaba el cielo y que desgarraba el vacío espacial al golpear. ¡Bastardo!
¿Tienes idea de contra qué vida estás atentando?, rugió el guardaespaldas de Milton, recuperando el sentido y cargando hacia adelante con temerario abandono. El guardia, también un experto de nivel 11, vestía un par de guantes de combate negros y relucientes que zumbaban con energía mientras se movía para bloquear el camino. Cruzó los brazos en una postura defensiva, con la intención de resistir el golpe, pero su expresión se deformó en una de puro horror al sentir el poder absoluto e inmitigable de la luz de la hoja púrpura. El ataque estaba mucho más allá de cualquier cosa que el guardia hubiera encontrado jamás. No solo golpeó, sino que trituró el tejido mismo del aire, vibrando con una frecuencia que evitaba sus defensas físicas. En el momento del contacto, el guardaespaldas de nivel 11 fue propulsado hacia atrás con una fuerza que rompía huesos, con sangre brotando de sus ojos, nariz y boca. El apuesto asaltante no se detuvo, con sus ojos ardiendo con una locura simulada mientras lanzaba otro tajo. «Quítate de mi camino. Mi asunto es solo con Milton Size. Cualquiera que se interponga entre mi venganza y yo perecerá». ¡Boom! El guardaespaldas fue golpeado de lleno por el arco sólido de luz, escupiendo un chorro de carmesí mientras era enviado volando a la distancia, desapareciendo por completo de la vista. Milton Sis observó la escena en un estado de choque catatónico, con su mente incapaz de reconciliar la realidad de que su protector de élite fuera despachado tan sin esfuerzo. Sintió una súbita y aguda punzada de lástima por su guardaespaldas, incluso a través de su propia y espesa niebla de confusión. Un experto de nivel 11 máximo había sido neutralizado en un solo movimiento casual. Antes de que Milton Size pudiera siquiera intentar escabullirse, la mano del hombre salió disparada con la velocidad del rayo, agarrando el cuello de Milton con una sujeción como de tornillo y levantando todo su cuerpo del suelo hasta que sus pies colgaron inútilmente. Deberías haber considerado las consecuencias de tus actos el día que pusiste tus manos sobre mi preciosa cerda estelar mascota, Milton Size. El hombre, oculto tras su apariencia apuesta, tiró de Milton Size hacia él con un sacudón violento, acercando sus rostros tanto que Milton podía sentir el calor de su aliento. «Monstruo», rugió, con la voz temblando con una sinfonía de agonía fabricada y furia justiciera. Tenía 155 años. Una cerda anciana y gentil que había visto un siglo y medio de vida. ¿Por qué no pudiste dejarla en paz? ¿Cómo puedes llamarte miembro de la raza humana espacial después de cometer un acto tan depravado? Cada sílaba destilaba un dolor visceral y desgarrador que parecía resonar por los cimientos mismos de la plaza. «¿Qué, en nombre de las estrellas, está pasando allí?», susurraba la gente, inclinándose para ver un poco del drama. Lu Zeng, oculto tras la máscara estética del apuesto extraño, activó subrepticiamente sus capacidades de hipnosis mental. Una onda de influencia psíquica sutil pero irresistible fluyó hacia afuera desde su núcleo, entretejiéndose en las mentes de los espectadores y amplificando su sentido innato de justicia y empatía hasta un punto álgido. El empujón psíquico funcionó con una eficiencia aterradora, conmoviendo profundamente a cada alma de la creciente multitud. Al escuchar la trágica historia del extraño, docenas de espectadores buscaron instintivamente sus comunicadores holográficos, ansiosos por documentar la vergüenza pública del aristocrático Milton Size. Lágrimas de simpatía simulada brotaron de los ojos de muchos, reemplazadas rápidamente por dedos que apuntaban con acusación y voces que se alzaban en condena. Abominable. Pensar que ni siquiera perdonaría a una cerda madre centenaria. ¿No queda ni un ápice de humanidad en ese hombre? Ese es Milton Size, el vástago de la familia Sis, pensar que alberga un fetiche tan repulsivo y retorcido. Es absolutamente nauseabundo, siento que necesito escupir de solo mirarlo. Viste como un caballero, pero debajo de esa fina seda late el corazón de una bestia depravada que pertenece a un planeta de basura tóxica. La ejecución es poco para él. Maten a la bestia. Purguen la inmundicia. En cuestión de minutos, la multitud se había transformado en una furiosa turba de linchamiento. Miles de pares de ojos ardían con un fuego justiciero y odioso, todos convergiendo en Milton Size mientras colgaba impotente en el aire, con la tráquea tan apretada por el agarre de Lu Zeng que ni siquiera podía emitir un chillido de negación. Su rostro se tornó de un tono púrpura enfermizo, sus cuerdas vocales se tensaron contra el agarre de hierro, pero ninguna palabra pudo escapar.
En lo más profundo de su mente frenética, gritó una súplica silenciosa y desesperada: maldito sea todo. ¿Cuándo en mi vida siquiera miré a una cerda de 150 años, y mucho menos hice lo que él me acusa? Mátenlo. Acaben con su miserable vida. Háganlo por la cerda. El cántico surgió de los espectadores, una marea de rabia vocalizada. Miles de acusaciones fueron lanzadas contra Milton Sies, cada palabra un clavo en el ataúd de su reputación. En medio de esta rugiente tormenta de ejecución pública, el apuesto extraño se inclinó, con sus ojos volviéndose repentinamente fríos y claros mientras susurraba directamente al oído de Milton. Todo ha terminado para ti. Milton Nicholas, prepárate para pasar la eternidad arrepintiéndote de tus crímenes en un mar de dolor y muerte sin fin. Milton Sies, al borde de la inconsciencia por la falta de oxígeno, sintió una descarga de adrenalina pura ante la mención del nombre equivocado. Sus ojos se abultaron y todo su cuerpo comenzó a retorcerse con una fuerza nacida de la desesperación. ¿Qué? Espera. Detente, gritó mentalmente. No me mates todavía. Tienes a la persona equivocada. No soy un Nicholas. En su negativa a morir por un crimen que no cometió contra una cerda que no conocía, aprovechó su potencial latente. El linaje noble de la familia sí surgió, emitiendo un resplandor tenue y desesperado mientras luchaba. Al ver esto, Lucen gritó para que la multitud lo oyera: es inútil luchar. Enciéndete. Quema tu patético universito hasta las cenizas. Entonces, en una exhibición de fallo calculado, la presión de nivel 11 que irradiaba el apuesto extraño parpadeó por una fracción de segundo. Fue una abertura minúscula, pero para un hombre que luchaba por su vida como Milton Sies, fue un faro resplandeciente de esperanza. No desperdició la oportunidad. Con un arranque desesperado de la fuerza que le quedaba, logró mover el cuello lo suficiente para tomar un solo aliento irregular, despejando su garganta constreñida para soltar un grito agudo y penetrante. Espera. Detente. Mi nombre es Milton Sies. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras específicas, Milton sintió que la presión aplastante sobre su garganta desaparecía. Lucen, interpretando el papel del vigilante confundido, aflojó su agarre por completo y permitió que Milton colapsara sin gracia sobre el pavimento, jadeando por aire como un pez fuera del agua. El joven se mantuvo en el personaje, con su expresión cambiando a una de profundo desconcierto teatral. Se inclinó, quedando a pocos centímetros de la cara sudorosa de Milton, y preguntó en un tono de asombro incrédulo: ¿Qué acabas de decir? ¿Cuál es tu nombre exactamente? Te lo dije, mi nombre es Milton Sies, jadeó el noble, agarrándose la garganta amoratada. Lucen se llevó la mano a la oreja y gritó de vuelta: no puedo oírte. Hay demasiado ruido. Más fuerte. Si quieres vivir, dilo de forma que todo el sistema estelar pueda oírte. Aterrorizado por el regreso de la intención asesina, Milton gritó con todas sus fuerzas: mi nombre es Milton Sies. Soy el hijo legítimo y heredero del conde Sies. Su voz, amplificada por su propia desesperación y la acústica de la plaza, resonó con tal fuerza que se escuchó con claridad no solo por la multitud inmediata, sino por todos en los sectores adyacentes de la ciudad interior. Sí. Aquí. Mírala. Milton hurgó frenéticamente en sus bolsillos, sacando su tarjeta de identificación aristocrática de alto nivel. Activó la pantalla holográfica, que proyectó su nombre, linaje y estatus oficial para que todos lo vieran. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad locales y varias naves de la guardia de la familia Sies finalmente se acercaban a sus coordenadas, con las sirenas aullando a lo lejos. El joven se rascó la nuca con timidez, ofreciendo una torpe reverencia de disculpa por el desafortunado caso de identidad errónea antes de darse la vuelta y desaparecer entre la multitud con una velocidad increíble. Milton Sies se desplomó contra los escombros, tomando aire con bocanadas profundas y agitadas, sintiendo una abrumadora sensación de alivio por haber sobrevivido al encuentro. El asunto de la chica, Jojo, puede manejarse más tarde, pensó, con el corazón todavía martilleando contra sus costillas. Casi muero por un malentendido. Esto fue absolutamente absurdo, pero al menos ha terminado. No pasó nada permanente.
Los ancestros de la familia Cis deben haber estado cuidándome hoy. Increíble, susurró una mujer, su voz se escuchaba claramente en el repentino silencio. El hijo legítimo de un conde, involucrado en actos tan depravados y desvergonzados. Es difícil incluso de imaginar. Otro hombre intervino, siempre había oído rumores de que la alta nobleza se entregaba a pasatiempos especiales, pero nunca me atreví a creer que fueran tan retorcidos. Todo es verdad. Admitió su nombre y no negó el acto hasta que su vida estuvo en juego. Una cerda de 150 años, realmente es una bestia con piel humana. Yo no soy esa persona. Nunca toqué a un cerdo. Fue un error, gritó con la voz quebrada. Pero antes de que pudiera pronunciar otra palabra, fue interrumpido por el volumen absoluto del escarnio de la multitud. Un transeúnte particularmente alto y recto surgió de repente hacia adelante, con el rostro rojo de indignación, y le propinó una punzante bofetada en la mejilla de Milton. «No te atrevas a intentar salir de esto con excusas, inmundicia», rugió el hombre. «Tú eres Milton Size. Te quedaste ahí parado y gritaste tu nombre a todo pulmón para que todos lo oyeran». El transeúnte continuó señalando con el dedo a centímetros de la nariz de Milton. Todos aquí lo oyeron. Estabas tan desesperado por demostrar que no eras un nicholas, que olvidaste que todos vimos lo que hiciste. ¿Tenías miedo de que no te escucháramos las 3 primeras veces? Tu arrogancia es tan infinita como tu depravación. El aguijonazo físico de la bofetada no fue nada comparado con el peso aplastante del odio del público. Milton miró a su alrededor a los rostros retorcidos y furiosos de los ciudadanos, y un rugido gutural e inhumano de pura desesperación brotó de su garganta. Ya no era la voz de un noble, era el aullido de un animal acorralado. Yo no lo hice. No fui yo. Ah. Los mataré a todos. Su mente reprodujo la trampa que Lucen había tendido con una claridad agonizante. El extraño había acusado primero a un Milton Nicholas. En ese momento, la multitud no tenía idea de quién era el objetivo. Pero luego, en su pánico, Milton había transmitido ruidosa y repetidamente su verdadera identidad, Milton Size, hijo del conde Cis, a todo el distrito. Y el extraño se había disculpado en una voz tan baja que solo Milton pudo oírla, dejando al público con la creencia inamovible de que el violador de cerdos y Milton Size eran uno solo. Su visión se oscureció, el mundo se inclinó al darse cuenta de que su reputación estaba más allá de toda salvación. Casi se desmaya por el puro trauma psíquico de todo aquello. Hay noticias masivas. Cosas jugosas y escandalosas que involucran a la familia Cis. Lucen observaba desde las sombras de un callejón, con una leve sonrisa jugando en sus labios mientras observaba las expresiones ansiosas y hambrientas de los chismosos que acudían en masa a la escena de la ruina de Milton. En un rincón tranquilo y desierto de la ciudad baja, el hombre de mediana edad que acababa de destrozar la posición social del hijo de un conde experimentó una transformación asombrosa. Sus huesos crujieron, su piel cambió y su altura se ajustó hasta que, en un instante, volvió a su verdadera forma como Lucen. Rodó los hombros y se hizo crujir el cuello, mirando hacia la silueta distante y ruidosa de la ciudad interior. Una sonrisa sumamente relajada y genuinamente satisfecha se extendió por su rostro. Esta vez, la deuda estaba saldada. Al enmascarar su aura con su poder espiritual de nivel 11 y utilizar su largamente inactivo Dao de la matanza para proyectar una intención aterradora, había creado perfectamente la personalidad de un vengador afligido y misterioso. Había molido a palos a Milton y, lo que es más importante, había destruido su honor. Dado que el hombre era el hermano de Jojo, Lucen sintió que matarlo directamente sería excesivo, pero esto era justo lo correcto. Divertido por su propia obra, Lucen sacó su comunicador y lo sincronizó con la red pública de la región estelar de Yamu. Tecleó casualmente el nombre Milton Size en la barra de búsqueda. En cuestión de segundos, arqueó las cejas con genuina sorpresa. Vaya, susurró. La velocidad de la luz es realmente el único límite para los chismes aquí. Esto se está extendiendo el doble de rápido de lo que lo haría en la Tierra. Los resultados de la búsqueda ya eran un aluvión de vitriolo, el hijo del conde Cis, un retrato de crueldad inhumana y gustos retorcidos, damas, vigilen su ganado,
el acosador de cerdos anda suelto y repulsivo, el noble que prefiere a las cerdas que a la sociedad. La imaginación del público se desbocaba con los detalles. La sofocante frustración que se había estado gestando en su pecho desde su encuentro en la tienda de naves estelares había desaparecido por completo, reemplazada por una sensación de triunfo ligera y aérea. Con paso ligero, comenzó la agradable caminata de regreso a su hotel. Realmente era un día magnífico para estar vivo. Con el título de vizconde, continuó Fauerland. Esto se debe a que a cada graduado se le garantiza alcanzar al menos el nivel 11 en sus logros marciales, y estos no son los niveles 11 ordinarios, sino potencias de élite con fundamentos profundos. Lucien escuchó con genuino interés, mirando por la ventana las enormes estructuras flotantes de la academia. Fauerland, ¿fuiste tú mismo estudiante de la Academia del Pivote Celestial en algún momento? Fauerland soltó una carcajada autocrítica y sacudió la cabeza. Ciertamente aspiraba a hacerlo, pero mi aptitud innata se quedó un poco corta para sus estándares imposibles. Me presenté a los exámenes de selección en mi juventud, pero, por desgracia, me pasaron por alto. Incluso nuestro actual jefe de ejecutores, Lord Andre, es un graduado de esta misma institución. Tiene apenas 5000 años y ya ha ascendido al rango de una potencia de nivel 12. Luego miró a Lucien directamente a los ojos. Sin embargo, con el talento monstruoso que has mostrado, pasar sus pruebas de ingreso debería ser poco más que una formalidad para ti. Si realmente te distingues durante tu tiempo aquí, añadió Fauerland, incluso podrías tener la rara oportunidad de ser transferido a la Academia Principal del Pivote Celestial, ubicada en el planeta capital del sistema estelar Tien 11. Lucien mantuvo una expresión neutral, pero no pudo evitar ofrecer una respuesta silenciosa y sarcástica en la privacidad de su propia mente. ¿Pequeña? ¿Lamentablemente pequeña? Es tan pequeña que ni siquiera puedo reunir suficientes créditos para comprar una nave estelar básica para desplazarme. Ha sido bendecido con una sincronización increíble, explicó Fauerland. Una figura importante de los altos mandos del sistema estelar ha solicitado el uso del disco de luz estelar de linaje de la Academia para recalibrar y verificar su propia aptitud. Debido a que el disco se va a activar de todos modos, la Academia permite que unos pocos candidatos excepcionales se aprovechen de la sesión. Si tu aptitud alcanza su punto de referencia, puedes ser admitido mediante un proceso de selección extraordinario. Ese sería Lan Chen, el vástago del marqués espacial Lano, susurró Fauerland, como si el nombre mismo tuviera peso. El marqués Lano es una potencia de nivel 13 cuya reputación resuena en docenas de regiones estelares. La familia Lan es un titán en el planeta principal del sistema Tien 11, una verdadera gran casa con raíces profundas. El marqués Lano comenzó su legendaria carrera aquí mismo, en la región estelar de Yamu, elaboró Fauerland. Fue el graduado más brillante que produjo la Academia del Pivote Celestial de Yamu en los últimos 50.000 años. Debido a que sigue siendo sentimental respecto a sus orígenes, sus descendientes suelen regresar aquí para sus pruebas de aptitud primarias. Su segundo hijo, Lan Chen, ya se probó aquí anteriormente y se reveló que posee una constitución de vida súper trascendente de 5 estrellas conocida como Ui Yui. Es probable que regrese porque su constitución ha experimentado una evolución posterior y se está preparando para dejar su huella en el reino del sol radiante. Lucien escuchó atentamente la prolija explicación, pero su mente se centró en una única y sorprendente revelación. Espera, ¿entonces una constitución de vida súper trascendente no es un rasgo fijo e inmutable? ¿Realmente puede seguir evolucionando y romper sus propios límites? Estaba genuinamente desconcertado.
Siempre había operado bajo el supuesto de que los linajes eran un don innato y estático de nacimiento. Si bien su propio cuerpo con temática de constelaciones había evolucionado, solo fue a través del insoportable proceso de múltiples reconstrucciones corporales. Escuchar a Fallorland hablar de ello como si fuera algo común para la élite era una píldora difícil de tragar. Eso es simplemente hacer trampa, murmuró Luceng, chasqueando la lengua con fastidio. O sea que si eres lo suficientemente fuerte y te esfuerzas, básicamente puedes diseñar a tus hijos para que sean tan talentosos como tú. Eso parece un vacío legal masivo en el orden natural de las cosas. Fallorland asintió, aunque añadió una advertencia. El tono de Fallorland osciló entre una broma juguetona y una nota de genuina especulación mientras le daba un codazo al joven. Estaría dispuesto a apostar una fuerte suma de créditos a que, una vez que esta fase de pruebas concluya y tus resultados se hagan públicos, tendrás a la mitad de la nobleza espacial de la región compitiendo por casar a sus hijas contigo. Estás destinado a convertirte en el soltero de oro, más codiciado de toda la región estelar de Yamu, Luceng. Captando el flujo rítmico de la conversación, Luceng se sumó al juego, ofreciendo una sonrisa irónica para igualar la energía de Fallorland. Jaja, es así, Fallorland. Bueno, dado nuestro compañerismo de larga data y respeto mutuo, si el candidato en cuestión resultara ser tu propia hija, supongo que tendría que darle al asunto mi consideración más cuidadosa y exhaustiva. Para la leve alarma de Luceng, los ojos de Fallorland se encendieron de repente con una luz alarmantemente seria y depredadora. ¿De verdad? Porque resulta que tengo un número bastante significativo de nietas elegibles que están en edad y buscan una pareja fuerte. Luceng sintió que una gota metafórica de sudor frío se formaba en su frente, su mente acelerada. ¿Realmente estos seres interestelares no tienen un concepto fundamental de un rechazo social educado y sutil?, se preguntó internamente. Fallorland simplemente hizo un gesto de desprecio en el aire, burlándose de la noción de monogamia para alguien con el potencial aterrador de Luceng. TCH. A tu nivel de poder y cultivo marcial, una sola esposa es apenas suficiente para hacer justicia a tu linaje o a tu posición en la galaxia. Afortunadamente, Fallorland no se detuvo en el tema de los harenes interestelares, pasando en su lugar a una sesión informativa detallada sobre los diversos fenómenos sensoriales y protocolos que Luceng debería esperar durante la verificación del linaje. Una vez que terminó la explicación técnica, de repente sacó una tableta elegante y de alta tecnología de su uniforme y tocó la pantalla. Oh, antes de que lo olvide, ¿has visto alguna vez a este individuo en particular durante tus viajes por la ciudad interior? En la pantalla había una imagen de alta resolución de un hombre delgado, de mediana edad, con rasgos afilados pero notablemente ordinarios. Su rostro parecía permanentemente grabado con una máscara de intención aterradora y asesina. Ese rostro ciertamente me resulta familiar, pensó Luceng, con un brillo oculto y travieso bailando en las profundidades de sus ojos. ¿No es esa la máscara exacta de Vengador, que me puse usando mi técnica de transformación cuando estaba ocupado haciéndole la vida miserable a Insaohun en el pasado? La mirada de Luceng se demoró en la imagen digital durante varios momentos largos, con una expresión de profunda y simulada concentración antes de sacudir la cabeza lenta y convincentemente en sentido negativo. No, no me suena de nada. ¿Por qué lo preguntas? ¿Hay una recompensa de alto valor por su cabeza? Internamente, hizo una mueca ante su propia obra. Fue bueno que usara mi poder mental para ocultar mi verdadera identidad, pero mirándolo ahora, realmente hice que ese disfraz en particular se viera bastante horrible. Actualmente es el fugitivo más buscado en la lista de objetivos de la familia Sis, explicó Fallorland apresuradamente, bajando un poco la voz. Han estado rastreando toda la región estelar en busca de cualquier rastro de él. Escuché que logró humillar profundamente a Melton Zaz en una exhibición muy pública, haciendo que el joven maestro perdiera hasta el último gramo de su dignidad y prestigio. Así. Luceng fingió una mirada de curiosidad leve y distante, arqueando una ceja. ¿Qué ocurrió exactamente entre ellos? Fallorland procedió a relatar el incidente con gusto, pintando el enfrentamiento entre el misterioso asaltante y el hijo del conde Sis como una farsa grandiosa y caótica. Después de escuchar la historia completa,
Lucen ofreció un veredicto brusco y satisfecho. Se lo tiene merecido el mocoso. Los ojos de Fal Arland se afilaron al captar el repentino filo en el tono de Lucen. ¿Algo me dice que tú mismo podrías tener un poco de historia con Milton Sass? Podría decirse que sí, admitió Lucen sin pestañear. Tuve un breve y desagradable encuentro con él con respecto a su hermana, Jojo, y francamente, el hombre era insufriblemente arrogante. Lucen ofreció una risa despreocupada y aérea ante la predicción. ¿Es así? Jaja, ya veremos. Los dos continuaron su conversación ligera mientras la nave de transporte se deslizaba suavemente hacia su destino. Finalmente, Fal Arland señaló hacia el horizonte a través de la ventana de observación reforzada. Basta de hablar de política noble de pacotilla, mira allá afuera. Por fin hemos llegado a la puerta estelar. Observando la arquitectura circundante con una curiosidad renovada, Lucen señaló hacia un segundo y masivo aparato situado en el primer plano de la puerta. ¿Y qué hay de ese disco metálico gigante? El que parece un titánico reloj de sol celestial. Situado directamente frente a la puerta estelar había un dial de brújula colosal, que abarcaba miles de metros de diámetro. Su superficie era de un azul oscuro profundo, intrincadamente incrustado con orbes de varios tamaños que pulsaban con una luz tenue y rítmica como corazones latiendo. Fal Arland explicó que este era el plato del destino, el principal instrumento interestelar utilizado para verificar la pureza del linaje y determinar el rango exacto del físico extraordinario de un individuo. Fal Arland señaló hacia la cartografía celestial mostrada ante ellos, con sus ojos reflejando el resplandor distante de las nebulosas. Este mapa estelar es más que un simple mapa, Lucen explicó con un tono de silenciosa reverencia. Sirve como un indicador definitivo para los linajes latentes y los niveles evolutivos de cualquier forma de vida extraordinaria. La leyenda habla de una época en la que un linaje primordial e inmortal podría manifestarse. Si eso ocurriera, un brillo capaz de eclipsar todo el firmamento estrellado estallaría desde el corazón de este mapa, anunciando milagros tan profundos que desafían la estructura misma de nuestro entendimiento actual. ¿Un linaje inmortal?, inquirió Lucen, con su curiosidad despertada por la gravedad en la voz de su compañero. ¿De qué clase de milagros estamos hablando? ¿Cómo exactamente se manifestaría tal fenómeno dentro de esta construcción mecánica? Fal Arland sacudió la cabeza lentamente, una sombra de pesar cruzando sus facciones. La verdad está envuelta en misterio. Desde los albores de la región estelar de Amu, este disco del destino estelar nunca ha sido despertado por completo. Incluso los guerreros más formidables, leyendas que han grabado sus nombres en la historia, solo han logrado encender menos de la mitad de sus intrincados conductos. Lucen había considerado previamente que la nave de Fal Arland era un excelente ejemplo de ingeniería, pero al observar la asamblea actual, se dio cuenta de que era humilde en comparación. Casi 9 de cada 10 naves presentes ostentaban una estética mucho más lujosa y tecnología avanzada. Los individuos que desembarcaban de estos vehículos vestían ropajes elaborados y de alto estatus, exudando un aura de poder refinado. La mayoría de los grupos consistían en una formidable potencia de nivel 11 actuando como guardián de varios jóvenes aspirantes de nivel 9 o 10. Fal Arland le indicó a Lucen que permaneciera inmóvil mientras él se movía entre la multitud, intercambiando cortesías diplomáticas con varios conocidos y figuras influyentes.